se lavaba siempre con artesa y eran cantidades de ropa. Y obviamente se lavaba en casa, pero había que acarrearlas hacia el estero en baldes de 20 litros en cada brazo. Por eso que en el tiempo uno va perdiendo un poco la fuerza. Se hacían grandes esfuerzos por eso. Y nos íbamos a enjuagar al estero. Cuando estaba la montaña nevada y nosotros metidos en el medio del agua, tipo 15, 16 años, el asunto, el desafío era que no se te fuera el agua, digamos, la ropa en el agua, porque corría y siempre fue muy cristalina, muy linda, y sin ningún problema. Esa era nuestra lavadora, diríamos, en los enjuagues. Y después había que tomar todo eso y traérselo y ir a, digamos, a atender con toda esa agua, porque también era un esfuerzo gigante, algo que la gente de ahora no tiene que sufrir. Y lo otro es que también se trabajaba, nosotros tuvimos ovejas siempre, y las ovejas se esquilaban en septiembre y después la lana había que lavarla y teníamos que irnos al estero, y en el estero enjuagábamos la lana, o sea, se lavaba primero y después se enjuagaba y todo eso. Tenía un proceso larguísimo y mucho trabajo, mucho esfuerzo físico, y después obviamente mantener todo ese tipo digamos, que obviamente después con lo que rellenábamos, después mi mamá se preocupaba de rellenar los colchones que nos tenían para las camas. Y en sí, por ejemplo, la gente antigua, no existían los puentes. ¿Y cuáles eran los puentes? Los árboles que se caían y se pasaba por ahí. Esos eran los puentes de la época, que los vivieron mis abuelos, mis bisabuelos. Digamos, el transporte eran las mulas, los caballos, hasta las vacas. Ese era nuestro mundo. Y eso fue lo que fue evolucionando. Y después ya tuvimos micros en el tiempo, pero hemos sido privilegiados y bendecidos por Dios, por un valle tan lindo, un valle que tiene uno de los 4 microclimas del mundo, y que tiene una vegetación que desgraciadamente se ha ido diezmando, pero que ha valido la pena vivir. Es que el agua siempre trasciende, el agua te limpia, es como cuando tú subes un cerro, también te limpia la mente. Los seres humanos estamos muy contaminados, vivimos con problemas, vivimos estresados, y vivimos estresados porque queremos tener más. Tenemos que aprender a sentir que en la vida tenemos que pensar en lo que necesitamos, no en lo que queremos. Recién me junté con mi marido, me casé con mi marido, yo tenía a mi hijo con 3 meses de nacido. Estaba viviendo en una casa que era de la Sarita, de la Sara Delgadillo. Ella lo pasó la casa y se llegó el momento que llegó el invierno muy severo, con mucha agua, y se desbordó el estero. Y el estero se desbordó y se fue a nuestra casa donde vivíamos, y se entró el agua. Y yo tenía una perrita chiquitita, como estábamos recién, tenía mi cocinilla, todo chiquitito, 2 tacitas, 2 platos, como empieza uno. Y en la noche la perrita gritaba mucho cuando nosotros estábamos acostados en el dormitorio, porque la casa tenía un living comedor grande y 2 dormitorios, uno acá, uno allá. En el de allá dormíamos nosotros. Y esto era todo un living comedor grande. Y acá al fondo estaba la cocina, que era una cocina chica. Y por ahí, por esa cocina, se entró el agua, porque se hizo un hoyo, pero tremendo. Y se vino todo el desborde y se entró todo ahora dentro de la casa. Y nosotros despertamos con mi marido, como le estoy hablando, como de las 3 de la madrugada.
y sentíamos a la perrita que gritaba, gritaba, gritaba. Y mi marido me dice, negra, ¿por qué tanto que aúlla la perrita chica? Yo le digo, no sé, negro, ¿por qué no te levantas a verla? Y se levantó. Él quiso bajar de la cama cuando el agua ya lo estaba llegando hacia a una altura de la cama. Lo estaba llegando el agua a nosotros porque se estaba llenando la casa de agua. Entonces, yo a mi hijo no le tenía cuna. De una maleta, de la mitad de una maleta, le hice una camita y se la puse en 2 sillas. Y la camita de nosotros era súper estrecha, chica, de una plaza. Pero estaba todo con agua, pero negra del estero, que se había metido adentro, así como un café oscuro. Y mi marido se larga abajo y me dice, negra, está pura agua, pura agua. Y la casa tenía una pura ampolleta, una alargadora así con una ampolleta nomás. Y mi marido se le ocurre, o no sé, sería la desesperación de él, de ver que el agua ya le estaba llegando a la cuna al niño y a la cama de nosotros. Si no hubiera sido por la perra, se me ahoga el niño. O, bueno, nosotros éramos viejos ya, pero igual. Y va él hacia la cocina y le da por atornillar la ampolleta con el agua hasta aquí. Le puso un puro fuerte, un pencazo, y lo largó hacia allá. Y quedó como medio aturdido. No lo mató porque Dios es grande. Y eso fue lo más terrible del entorno del invierno, del agua que venía, que rompió pared, rompió todo, se entró para adentro y casi los ahogamos. Casi me le ahogué el niño, que es lo más que me preocupaba a mí, mi hijo mayor. Y eso para nosotros fue terrible. Es algo como no sé, como algo especial el sonido del estero. Como algo que viene, como que viene y cae así. Como que cae en algo el agua, ¿ves? Ese sonido es un sonido especial, como algo vivo. ¿Ves? No es como usted al abrir una llave, esos sonidos del agua de llave, no es como el sonido de acá. Es muy diferente. Porque aquí como que cae en la roca el agua, entonces al caer en la roca tiene otro sonido, para mi parecer. ¿Y le gusta el sonido del agua? Me gusta este sonido, me encanta este sonido del agua. Me encanta la naturaleza, aquí ver esto, porque es como otra vida acá. Otra vida. Las aguas subterráneas son obtenidas también a través de los pozos, construidos por el hombre con esta finalidad. Un pozo es cualquier agujero que llegue hasta el nivel superior del manto acuífero y permita extraer el agua subterránea. Yo empecé de niño como ayudante y después con el tiempo empezó a gustarme esto y hasta que me tiré solito y ahí empecé a construir pozos buscando la napa y todo eso. Se aprendió. ¿Quién te enseñó? ¿Con quién aprendiste? Yo aprendí con un amigo, que él ya tenía un poco conocimiento en lo que es profundidades, el sector donde sale más o menos, donde podría salir el agua. Y yo empecé como ayudante con él, pues, y ahí yo aprendí y ahora en estos momentos me tiré solo con mi emprendimiento de hacer pozos. Esta piedra es toda la que salió del pozo, de acá del pozo que está adentro. Era toda esta piedra, por ser la tierra la botábamos para allá y lo que iba quedando acá, lo que la piedra la dejábamos acá afuera.
se puede ocupar porque se pensaba en hacerle una pirca barrida con piedra, con cemento al pozo, pero hasta el fin y al cabo no se ha hecho, así que... Pero esta piedra se dejó toda acá por ese mismo motivo. ¿Cuánto se demoraron en hacer este pozo? Este pozo me demoré como 6 meses a 8 meses parece. Tiene 21 metros de profundidad. El peligro va en que, no sé, pues en que fuera el terreno que sea muy suelto, que hayan piedras por ser muy sueltas, que se caiga, por ser por el terreno. Por ser en el sector acá del Almendral, no hay ningún peligro de que se vayan a caer alguna piedra, porque es un cerro duro, muy duro. En cambio, lo que es Limache, o cuando se llama Quillota, que son terrenos que son más de arena, esos terrenos se corren, son más peligrosos, que hay que trabajarlos con tubos. En cambio acá no, acá son más duros los terrenos. Pues la radiestesia básicamente tiene hartas funciones. Lo que hace la radiestesia es la lectura entre la materia tangible y la intangible. Todo lo que se mueve, lo que podemos ver, estudiar o entender es materia. La materia se clasifica solo en dos, que es la tangible y la intangible. Y lo que se hace con la radiestesia es a través de un instrumento específico, es leer ciertos campos de vibraciones y esa información interpretarla a un lenguaje humano y transformarla en información útil. Y uno de los más conocidos elementos de la radiestesia es la utilizada en la búsqueda de la napa. Hay muchas otras, pero esa es como la más conocida en el campo y que tiene que ver con la búsqueda de las napas subterráneas para la construcción de las norias, para la extracción de la fuente de agua para el consumo del campesino. Bueno, la aplicación que usamos básicamente nosotros, que hay distintas formas de cada radiestesista, pero la técnica nuestra está basada en la búsqueda del agua a través de la varilla de sauce, que es una varilla de árbol que se debe extraer de un árbol verde, ojalá una varilla fresca, y ella va a ser el conductor que nos va a dar la información de dónde pudiera estar la napa. Entonces, la varilla tiene una particularidad que solo se puede leer en algunos meses del año, la varilla de árbol. Y también hay otra técnica que se utiliza que es con varillas de metal. La varilla de metal también se puede leer información, solo que con la diferencia que la varilla de árbol solo lee las vibraciones emitidas por el agua y las varillas de metal leen las vibraciones emitidas por el agua y además por las cargas de minerales o metales que pudieran estar en las cuencas o en los acuíferos. Y es ahí la diferencia importante. Ahora, ventajas y desventajas. Es que la del árbol, por ejemplo, con varilla de árbol, se puede leer en los meses de primavera, verano y hasta una parte del otoño. Cuando el árbol ya inverna, no se puede utilizar o no se debe utilizar porque la lectura podría estar inducida al error. Podría ser una lectura errada dado que la conductividad de la varilla baja porque está invernando. Aun cuando la napa sigue pasando, el radiestesista sigue teniendo la conductividad, la varilla ya no conduce, por tanto no se puede leer. Y ahí la ventaja de la de metal, que puede ser cobre, bronce o aleación de otras, e incluso hasta fierro, pueden leer durante todo el año, con la desventaja que podrían tener un margen de error de en vez de estar leyendo agua, estar leyendo campos de radiación de minerales. Por ejemplo, acá en mis manos tengo una varilla sutil que estaría para leer una napa fina, una napa débil. Y ella funciona, cuando está la napa, la indica. Si la napa es muy correntosa, ella va a indicar y no vamos a poder leer. Ahí vamos subiendo del calibre de la varilla y podemos utilizar una varilla ya un poquito más robusta. Y así sucesivamente. Y la técnica es lo mismo. Se ubican las varillas y ahí uno comienza a identificar dónde pueda estar el o los posibles puntos. Una vez que están detectados esos lugares, se ratifica con las varillas de metal, que en el caso mío son varillas de bronce. Insisto en que pueden usarse varillas que tengan conductividad.
Y lo mismo, una varilla en cada mano, se recorren los puntos y ella comienza a dar información. No siempre la misma que las varillas de árbol, porque lo que hacemos es leer lo que nos indican estas varillas y reforzarlo a las varillas de árbol. Y posterior a eso, nuevamente, vuelve el péndulo y con la lana roja. La lana roja lo que hace es un efecto espejo. Podemos transmitir a través de la lana, en las profundidades, podemos proyectar la información de lo que ocurre hacia abajo, con la lana proyectada de manera horizontal en una superficie determinada, y esta es la que nos va a dar finalmente las profundidades de la napa. La acción capilar es la capacidad de un líquido para fluir en espacios estrechos sin la ayuda de o incluso en oposición a fuerzas externas como la gravedad. Mi origen fue cuando tenía 13 años. Bueno, en realidad de chiquitita quise bailar chino y mi papá no me dejaba porque decía que era de hombre. Y yo siempre quedaba mirando con las ganas de bailar y todo. Después en Las Palmas le bailaron a una virgencita de los claveles y ahí yo estaba vestida, siempre me acuerdo, con un polerón de pola al rojo, y le dije a don Alberto Ahumada si podía bailar chino y él me dijo que sí. Me dijo, sí, baile nomás, mijita, me dijo. Y me saqué el chaleco y le pedí la flauta y empecé a bailar, con los nervios igual de que mi papá me retara porque él no quería que bailáramos porque era mujer. Así que bailé, me dieron calambre, de todo un poco, pero igual bailé porque era lo único que quería. Y igual con el miedo de que en mi casa me dijeran algo, pues que me retaran. Pero igual llegué a la casa, le conté a mi papá, le conté al tiro que había bailado chino y se puso a reír y me felicitó. Y de ahí ya nunca más me salió del baile chino. De primera estaba en Las Palmas y ahora ya estoy por el baile chino del Tepal. Y de ahí ya no me salió. Y en la familia somos todos chinos, mi papá hace los bombos, mi hija, la Natacha, está de tamborera, mi hija chica es chinita y en realidad hermanos, tíos, sobrinos, todos estamos con el baile chino. Es muy lindo bailar chino, por ejemplo bailamos en la Navidad, en Navidad hay gente que a nosotros nos toca la ropita y se persina. Porque uno lleva una ropa linda, porque está bendecida por Dios y uno le baila a Él, pues. Así que por eso hay que bailar siempre con entusiasmo y por Dios, pues. Cindy, cuéntame un poco, ¿por qué crees tú que, bueno, en este caso tu papá se oponía a que tú bailaras? Porque él decía que era muy brusco para las mujeres. Y que es que antiguamente igual existían los hombres muy como las mujeres allá y el hombre acá, como que no se revolvían mucho, como que era muy machista antiguamente el hombre. Entonces yo creo que igual fue por un tema de eso, pues, y por el baile igual era como algo de hombre, pues. Entonces una mujer era como imposible bailar chino, pero yo igual lo hice, nada más me atreví, igual bailé chino y nunca más me salí. Es como una adrenalina que uno siente en el momento. En realidad no sentimos cansancio, los que bailamos chino no sentimos cansancio. Hace calor, llueve, pero nosotros ahí estamos bailando chino. Nosotros hemos vivido siempre ocupando el agua de los esteros, agua para beber, toda la vida para beber. Y para el lavado, para los usos personales de nosotros, siempre ha sido esta agua, siempre. Y aguas vertientes, porque
no un pozo profundo, sino que agua vertiente, que es muy distinto el pozo al agua vertiente, porque ella flora sobre la tierra y en el pozo hay que buscarla. Por eso que nosotros cuidamos tanto el agua y somos celosos con el tema del agua, porque nosotros estamos bebiendo el agua hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy mis hijos y toda la gente que vive por acá ocupa el agua del estero. Entonces, de repente hay gente que dice que uno es egoísta con el agua, con los esteros. No es ser egoísta, es cuidar lo que tenemos, natural, cuidarlo, porque de eso estamos, por eso tenemos vida, porque si no tenemos agua, ¿a dónde vamos a ir? Aquí las aguas potables no son una cosa muy segura, porque a veces hay agua y a veces no hay. Y el agua es algo fundamental en la vida, si usted todo lo tiene que hacer con agua. O sea, no sé, se levanta en la mañana, lo primero que es el baño en la mañana, agua. La tetera, agua. El almuerzo, agua. El riego, agua. El lavado, agua. Entonces estamos vinculados con el agua de una manera, pero yo creo que uno puede sobrevivir a no tener luz, a tener que caminar a bajar al pueblo, pero que no haya agua, no podría haber nada. No podríamos sobrevivir nosotros. Al no haber agua no se puede sobrevivir, no se vive. Así que ese es el tema de que nosotros somos tan cuidadosos de mantener las aguas, de cuidar y que no se destruya lo que hay hasta el momento, porque hoy en día se está destruyendo mucho el asunto de las aguas y hay gente que llega de afuera que dice que todo el mundo tiene derecho a los esteros. Nosotros lo sabemos, que todo el mundo tiene derecho a los esteros, pero mientras nosotros estemos bebiendo el agua, tiene que ser gente con conciencia que nosotros bebemos esa agua. Que la persona que quiera ver estas cosas, tiene que tener la conciencia de que si él, no sé, pues se bañó en el agua, nosotros vamos a tener que tomar esa agua. O si va a defecar cerca del agua, también es tema, porque igual puede llevarlo los zapatos a los esteros. Y como yo le comentaba adelante, por eso estamos tan reacios nosotros a que entre gente a donde nosotros vivimos, por el tema del agua, porque lo demás se puede arreglar, pero el agua para mí es lo más sagrado. Si no tenemos agua, no tenemos nada, no hay vida. Cuando chiquita mi papá tenía como su lugar ahí de que le habían pasado como el vecino del predio de al lado de donde sacar agua. Y siempre teníamos que ir casi como una vez a la semana. Y yo me acuerdo que siempre lo acompañaba y quedaba lejos. Bueno, ahora también queda lejos el lugar de donde sacamos agua, que es cerca de aquí donde estamos grabando. Y íbamos con una manguera, con pedazos de tiras de elástico estos de neumático que él cortaba para poder ir parchando las mangueras en los lugares donde se cortaba, porque a veces también pasan animales, las rompían o con el sol se quemaban. Y llevamos una palita chiquitita también ahí para hacer hoyitos, porque en algún lado la mayor parte del trayecto también estaba enterrada la manguera, para cuidarla también. Entonces llegábamos como a un lugar, una quebradita, y yo me acuerdo que mi papá se ponía ahí como a revisar las cosas, la toma de agua, todo ahí, el filtro que tenía puesto muy rudimentario. Me acuerdo que tenía como una lata así de cerveza, esta de cristal, escudo, y con hoyitos así que lo había hecho con clavos, así como para poder filtrar las hojas más que nada, y a veces los bichitos, los cangrejos, las páncoras que hay también harto acá. Hasta incluso culebras, que también se meten en las mangueras, aunque no lo creas. Siento que es como un privilegio tener esta agua
para poder beber, tomar, bañarme, porque es como, de hecho que ahora estoy viviendo fuera de acá, pero cuando me vengo acá y me baño acá, siento que es distinto. Cuando me lavo el pelo siento que me queda distinto el color, la textura, la piel. Según yo, en mi inconsciente siento que como que me renueva esta agua. La otra como que en la ciudad tan clorada y esas cosas no me gusta. El sabor tampoco, pero esta agua para mí es como especial. Y la reconozco así como muy fácil, como esta agua es de este subsector, de este lugar. El sabor como que tienen también de las hojitas que caen, de las semillas. Eso me gusta mucho. La ONG Red de Humedales de Limache nació hace aproximadamente 4 años, 5 años. No puedo dejar de decirlo porque la protección de los humedales y esta organización comunitaria de vecinos de Limache y también de comunas cercanas nació frente a un hito muy importante que es una ley que hay en Chile que vino a dar fe y a dar fuerza de ley a un conocimiento que se vino ampliando a nivel mundial, y conociendo a nivel mundial, y que es que los humedales, que son esteros o ríos o lagunas, bueno, hay otras definiciones, pero en el fondo aguas que pueden ser estables o permanentes o no, pero a nivel mundial se reconoció, se dieron cuenta que era uno de los espacios naturales que tenían mayor impacto en el clima, en la salud de los humanos y de la naturaleza. Y desde ahí se generaron leyes. Y Chile se hizo eco de eso, implementando una ley, la Ley de Humedales Urbanos, el 2020. Y con eso nosotros vimos como una fuerza, una base para poder luchar o para poder defender, para poder tener un argumento legal en este caso, creíble, porque a veces como que no pareciera así, pero un argumento creíble de que los humedales, sobre todo, bueno, no sobre todo, pero por lo menos para esta ley, los urbanos tienen una gran importancia a nivel global y también, por supuesto, local para mantener la salud del ambiente y de las personas en un lugar urbano. Por eso se llama Ley de Humedales Urbanos. Es tan importante mantener este espacio que regula todo el ecosistema, desde la mantención del agua subterránea hasta los microclimas. Es tan importante mantenerlos que consideramos que había que afirmarse de ahí en un comienzo para poder empezar a accionar, para poder informar, para poder unirnos como comunidad y proteger el estero Limache, que es prácticamente un privilegio tener un humedal en el centro de la ciudad prácticamente. O sea, es como tener un tesoro al centro que a la vez unifique a la comunidad con el conocimiento y con proteger algo. Generalmente las personas nos unificamos para cuando tenemos que proteger alguna cosa en común. Y esta cosa en común es nuestro estero, porque nos ayuda a todos, aunque muchas veces no lo comprendamos así. Desde ahí que nació nuestra idea de educar principalmente y a la vez también de proteger el estero Limache con esta ley, la Ley de Humedales Urbanos. En el estero Limache o en su cercanía, en su ribera, o actualmente hay un proyecto que en realidad está hace años ingresado al sistema de evaluación ambiental, que se llama Aguas Pacífico. Es un proyecto que traslada agua desde Quintero hasta Tiltil, si no me equivoco, en el fondo desde Cordillera Mar, perdón, desde Mar a Cordillera. Y pasa por la orilla, por al lado del cauce del estero Limache, por lo menos en la parte urbana.
La empresa diseñó un proyecto que pasara no por el cauce, sino que por el lado, por la orilla, por la parte que ya ha sido modificada por la municipalidad y por los servicios de aguas en la orilla del estero. Pasa muy por la orillita. Sin embargo, hay dos partes que lo atraviesan. Esas partes también alteran lo que la correcta funcionalidad del estero, el correcto desempeño, la correcta funcionamiento del agua, de la biodiversidad del estero. Son dos partes por donde pasa el acueducto, que deben ser, bueno, de hecho lo implementaron así, deben ser rápidas y con la menor afectación posible. Eso es muy importante que ocurra. Si no es así, va a haber un daño tal vez temporal, pero sí que debe cumplir con la ley. Por algo está la ley, que dice que debe afectarse lo menos posible el estero Limache, bueno, cualquier estero en realidad. Eso sería en cuanto a Aguas Pacífico, que es un acueducto que va a implementar que va a construir una tubería soterrada, se dice, que es por debajo de la tierra, pero para eso tiene que obviamente ampliar el espacio por donde las maquinarias se movilizan, los trabajadores, y ese trabajo es el que tiene que ser implementado con la menor afectación posible. Así lo ha dicho la empresa, y esperamos que lo cumpla. Por supuesto, todos los vecinos estamos llamados a fiscalizar que esto ocurra así. Este proyecto Aguas Pacífico entiendo que es una compañía que traslada, bueno, en este caso el proyecto traslada agua desalinizada. ¿Qué significa eso? Que en algún otro lugar donde hay agua salada, en el mar, hay otro proyecto que es el que desaliniza el agua de mar, es en Quintero, en este caso. Desde ahí, esa agua que se desaliniza se almacena, pero no sirve mucho almacenada, sino que tiene que ser trasladada. En este caso, el proyecto Aguas Pacífico traslada esa agua desde Quintero, desalinizada, hasta diversos compradores de esa agua. Uno de los compradores mayoritarios de esa agua es la empresa minera Anglo American. Es el principal, prácticamente es el que sostiene el proyecto de traslado del agua, que hace que valga la pena el negocio. Seguramente y muy probablemente también venderá a otros usuarios de esa agua desalinizada. Menores, por supuesto, porque como digo, el fuerte que mantiene ese proyecto es la minera Anglo American, ampliamente conocida, me imagino, que necesita esa agua de mar para no extraer agua de la cordillera. Así Anglo American no saca agua de subsuelo del lugar donde está emplazada, sino que saca agua de otro lugar. Por un lado, eso podría parecer ser interesante desde el punto de vista ambiental, siempre que esas aguas que trae de otro lugar, ese otro lugar tampoco sea afectado. Desde el lugar, desde donde se desaliniza, hasta todo el traslado del agua hasta la minera. La segunda inundación fue por un exceso de lluvia, porque llovió más de 30 días. Se desbordó el tranque Yuyú y el agua se inundó todo Limache, o sea, no solamente algunas partes, casi todo Limache estuvo bajo el agua. Aquí en la población Lero, que es donde yo vivo, lo que pasó fue que llegó la primera calle que va cerca del estero, se llama Ángel Mo. El agua llegó a 1,60 m, a 1,60 m de altura en las casas. Las primeras tres casas de la calle Ángel Mo hacia Melinca, que es la calle que sigue. Yo por los recuerdos que tengo,
la gente tuvo que refugiarse en el entretecho, algunos en el techo de las casas. Y los infantes marinos los sacaron en botes de goma, los botes Zodiac. Pero no hubo desgracias personales, solamente inundaciones, cosas materiales que se perdieron, entonces, pero nada más, o sea, no fue tan serio. Y justamente se pasó esa lluvia y paró de llover, se acabó la inundación. La gente fue rescatada, tanto cooperó la Marina como la Municipalidad de Limache también con los camiones. Y fueron llevados a un albergue que se instaló hoy mismo en la población, en la parte más altita, que es la calle Canel Mapu, donde está la sede de la Junta de Vecinos y la cooperativa. Bueno, lo primero fue después del terremoto, en el año 86, 87, vino la inundación que tuvimos, que fue caótica porque se los vino el agua, empezando por las primeras casas, que estaba la primera calle, acumulándose el agua hacia las casas colindantes, donde nosotros nos dimos cuenta desde la ventana de mi pieza, de la de los niños. Sentíamos muchos gritos, mucha gente que gritaba, lloraba, que el agua, que viene el estero y que viene el estero. Y nosotros lo primero que hicimos, tratar de ubicar las cosas arriba de las camas y todo, porque a nosotros nos llegó más de medio metro de agua dentro de la casa. Así es que, y la gente de atrás se les quebraron las panderetas, botaron las mamparas que eran de vidrio, saliendo todos los utensilios de la gente, los balones de gas, cocinas, todos hacia abajo, hacia la CCU. Eso es más o menos lo que recuerdo yo. Y en mi casa, por los dos lados los abarcó el agua, sacando también que teníamos bancas de madera en ese tiempo, saliendo como bote para afuera. Alcanzamos a sacarlas. Una troneta que nosotros también teníamos, la trataron de sacarla. Mi cuñado que venía un carro de la municipalidad, una torba, me sacó los niños, me los llevó donde mi mamá, arriba a la 18, y nosotros tratando de ver y afirmar todo lo que podemos afirmar en la casa. Pero fue terrible para nosotros. La gente muy asustada, tuvieron que romper los segundos pisos por los entretechos para poder salvar a la gente, sobre todo la gente enferma, que había mucha. Después entraron botes que se los devolvía el agua entraba a los botes para los de los bomberos para tratar de sacar gente, pero el agua se los devolvía hacia afuera. También llegó un helicóptero para ver qué podían hacer. De eso no me acuerdo mucho si el helicóptero hizo algo, pero el problema fue eso, que fue mucha destrucción en las primeras casas de la orilla del estero. El piso, entró el barro hacia las casas, porque como después del terremoto habían acumulado mucho polvo, mucha tierra al lado del estero, afuera. Esa tierra ese barro se los vino encima también. Así que fue, como le digo, eso es lo que más recuerdo yo, porque que los niños el mío tenía 7 años, el menor, y ya todos, cuando él se recordaba, conversando con él, se recordaba también que era lo mismo. Claro. Pero como le digo, perdió mucho la gente ahí, y mucho susto, demasiado susto. Ese día llovió 7 días seguidos y los tenía muy preocupados, porque mi marido había puesto nylon en las ventanas y todo para que no entrara el agua, igual se entró, porque fue mucho lo que llovió. El mayor conflicto que hemos tenido en este último tiempo ha sido la extracción de árido de forma indiscriminada. No hay una fiscalización de parte de la DGA o del mismo municipio por las autorizaciones que se están entregando, o la gente lo está haciendo de forma ilegal. Se ha visto afectado el lecho del estero de Limache, donde ya no hay una clara, ¿cómo se llama?, para que circule el agua libremente, porque se ocasionaron pozos lastreros,
Tuvimos también el tema de que la misma gente que es propietaria de acá, a tirar basura, a rellenar con escombros, donde mismo iban dejando pozos donde sacaban áridos. Ha sido bastante penosa la situación. Hoy, gracias a Dios, en este sector ya no, a denuncias que se han hecho, ya no se están extrayendo áridos y vemos cómo se ha recuperado un poco la flora y la fauna del sector, porque en un minuto que esto estuvo seco. También por la intervención de la DGADO, que empezaron a canalizar el estero de Limache y luego lo entubaron. Nos secaron el estero y el año pasado, por las grandes lluvias que hubieron, se volvió a recuperar. Y hasta el día de hoy corre un poco de agua. Por lo menos vemos que todavía existe un poco de vida en el sector. La afectación que ha sucedido a los mismos locatarios que viven acá, mucha gente que vive de la agricultura, al dañar el lecho del río, obviamente que se secan los pozos, que la mayoría eran norias, como le llamamos, que son a muy poca profundidad. La mayoría de los dueños de acá del sector, parceleros que van quedando, ya son adultos mayores, por ende tampoco cuentan con los recursos necesarios para profundizar su pozo, y eso también significa que tienen que empezar a inscribirlo. Entonces hay un daño a la economía de algunas personas en el sector. También aquí se ve una zona ganadera donde también los animales fueron afectados porque ya no tenían un espacio para tomar agua, o los mismos pozos rastreros que van quedando, a veces las vacas se caen y se ahogan en diferentes situaciones. También contarles que existía una flora y fauna y un bosque hermoso que también se perdió. El estero era grande, tenía 4 brazos y ahora vemos que con suerte tiene 1. Por la discriminación que han hecho el uso de sacar árido o de creerse propietarios de un espacio que debiera ser de todos. Bueno, al llegar Esval acá en el sector realmente fue algo bastante dramático, algo que la gente nunca se imaginó que nos podían secar. Se hicieron muchas denuncias en contra de ese proyecto, que era la tubería reversible con Limache, donde el agua la llevan hacia la planta de Esval que está en Concón. Obviamente que nunca la gente le tomó el peso a lo que iba a suceder, donde íbamos a ver que nos iban a dejar seco, como una vez nos prometió Esval, que nos iban a convertir en La Serena, nos iban a secar completamente. Y con aval de todos en realidad, porque muchos prefirieron sentarse y recibir la limosna que nos entregó Esval a poner denuncias y a demostrar que era un proyecto arbitrario donde no tenía ni siquiera una resolución del medio ambiente, de impacto de medio ambiente, donde nunca se legitimó de dónde estaban las propiedades que pertenecían a la comuna de Limache y que fue autorizada por la comuna de Concón. Entonces hubieron muchas irregularidades, ningún alcalde se hizo presente apoyando al sector. Y bueno, y vimos lo que pasó, porque empezaron a canalizar el estero con el tema de que se está perdiendo el agua, y el agua sabemos que no se pierde, que es el ciclo ecológico que nos enseñaron hasta en tercero básico. No pueden venir ahora a cambiarnos lo que nos han enseñado toda la vida y que más encima esta agua es un brazo a los mismos pozos de las familias que aún sueñan con vivir con la agricultura, las familias que usan el agua potable rural. Esval nos entubó y nos hizo perder toda la flora y fauna del sector. Nos destruyó como comunidad, y todo con aval del Estado, porque son proyectos que benefician a unos pocos pero destruyen a otros, sobre todo al sector rural, que está tan abandonado y que han preferido explotarlo de diferentes formas, como estas cañerías que solamente vinieron a dañar nuestra vida. También vemos que el año pasado llovió y se pudo volver a recuperar de nuevo el lecho del estero, donde podemos volver a ver cómo circula el agua hasta la desembocadura de la Concagua, y que no todo está perdido, que también tenemos que seguir luchando, poder rescatar lo poco que queda de portezuelo, solicitándolo para que el municipio lo declare RENAMO, y así poder protegerlo no tan solo de los áridos, sino de que las mismas gente que viene a botar y a desechar basura acá en estos espacios, que son un pulmón de nuestro sector y de mucha gente.